Listo, chicos. Entonces lo que vamos a ver hoy es cavidad nasal, faringe y laringe. Y luego pues continuamos con tráquea, bronquios y pulmones. Bueno, entonces ahí les comparto esto. Listo. Bueno, entonces cuando hablamos de cavidad nasal, ¿ustedes qué me pueden decir al respecto? ¿Qué me pueden decir, chicos? Por donde entra el oxígeno. ¿Dónde entra el oxígeno? ¿Qué más me pueden decir? Olores. La parte interna de la nariz. La parte interna de la nariz. ¿Qué más podemos decir? Anatómicamente, ¿dónde está la cavidad nasal? En la cara. En la cara. ¿Alguien tiene algo En la diferente? cara anterior. En la cara inferior. Bueno, entonces cuando hablamos de cavidad nasal, vamos a hablar de aquella estructura que está ubicada, como lo dicen ustedes, en la cara. Es esta. La cavidad nasal en la parte superior está limitada por los huesos nasales, lateralmente por la maxila o el maxilar. Y en la parte intermedia vamos a tener un septo o tabique, que es este, que corresponde a la pared medial de la cavidad nasal. Este septo en la parte superior corresponde a la lámina perpendicular de un hueso que se llama el etmoides, y en la parte inferior tenemos otro hueso que se llama el vómer, y lateralmente tenemos las conchas nasales. Esta que acabo de señalar corresponde a la media. Hay una superior que la imagen no nos la permite ver, y vamos a tener una concha nasal inferior. La superior y la media corresponden a el etmoides, y la inferior corresponde a un hueso de la cara. De hecho, se llama hueso de la concha nasal inferior. En algunos textos ustedes la van a encontrar con el nombre de cornetes. Entonces, cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Sin embargo, es concha nasal superior, media e inferior. En el septo, en la parte anterior, yo voy a tener un cartílago. Ese cartílago es el que va a dar la forma a la nariz. Entonces tenemos, este es el cartílago nasal que está en el dorso. Mira que se relaciona con el hueso, los dos huesos nasales. Tenemos el ápex que está en la parte anterior. Tenemos los cartílagos alares, y aquí tendríamos el cartílago alar menor. Y en la parte inferior tendríamos el septo, que estos cartílagos son los que se modifican cuando se hace un procedimiento quirúrgico llamado rinoplastia. Hacia la parte posterior, la cavidad nasal se comunica con la cavidad oral a través de este espacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Eh, espacio? no son las coanas. Son las coanas. Entonces, las coanas van a estar medialmente delimitadas por el vómer, lateralmente por las láminas mediales de el proceso pterigoideo,
y en la parte inferior por la lámina horizontal o la porción horizontal del hueso palatino. Entonces, las coanas van a permitir la comunicación de cavidad nasal con la cavidad oral. Medialmente, entonces tenemos esto. ¿A qué corresponde? ¿Eso a qué corresponde? Según lo que hemos visto. No es un corte de corona. Sí, bueno, es un corte coronal, no es un corte sagital. Esa es la pared medial. Pero esa pared que estoy viendo allí corresponde a qué específicamente. La pared interna. ¿Alguien dice algo diferente? La pared medial de la nariz. Esa es la pared medial, pero esa pared medial corresponde a qué. Los Específicamente. senos, profe. Los No. senos. No, no todavía. ¿Cómo se llama la estructura que divide la cavidad nasal en dos fosas? Lámina. Está cerca. Ese no sería, pues, el septo nasal. Ese es el septo nasal. Muy bien. Ese es. Entonces, en la parte superior tengo la lámina perpendicular del esmoides y en la parte inferior el pómer. Y en la parte Tómese una sopa de huevo. Caldo sí, pero no de huevo. Sharon. Ah, perdón. sí, ella no quiere huevo ni caldo. Entonces, la parte superior es la lámina perpendicular del esmoides. La parte inferior es el pómer y la parte anterior es el cartílago que está haciendo parte del septo. Por eso se habla de la pared. Porfa, chicos, les sugiero que tengan cuidado con su micrófono porque creo que si tocan la barra espaciadora inmediatamente se activa. Entonces, esta sería la pared medial. Por ende, estas van a ser las paredes laterales. ¿Y aquí qué estructura vamos a identificar? Las conchas nasales. Concha nasal superior y concha nasal media. ¿Hacen parte de qué hueso? Etmoides. Del esmoides. Este sería La concha nasal inferior. la concha nasal inferior. Entonces, estas conchas, cuando están cubiertas de tejido, pues se van a ver de esta forma. Entonces, aquí tendríamos la superior, la media y la inferior. Las conchas nasales van a tener unos espacios que se llaman los meatos, por los cuales va a ser drenado el contenido que está presente en unos, valga la redundancia, espacios que hay en, en unos huesos específicos de la cara que se llaman los senos paranasales. Entonces aquí tengo, este es el seno paranasal del hueso frontal, este es el seno paranasal del hueso esfenoides. El seno paranasal del hueso frontal, su contenido va a ser drenado a través de un espacio que se llama el meato medio, que se ubica en la parte inferior de la concha nasal media. El contenido del seno paranasal del hueso esfenoides
va a ser drenado a través del meato superior. El contenido del seno paranasal del hueso maxilar y etmoidal va a ser también drenado hacia la parte inferior de la concha nasal media. Y en la parte, el meato inferior, que se ubica inferior a la concha nasal inferior, va a permitir el drenaje del contenido que atraviesa el canal o el conducto lacrimal. O sea que las lágrimas descienden por allí, llegan a la cavidad nasal, luego se hacen posteriores, atraviesan las covanas, llegan a la lengua y por eso sabemos que las lágrimas son saladas. Muy bien. Entonces la cavidad nasal va a tener dos regiones o dos porciones. Una porción superior que corresponde a la olfatoria y una inferior que corresponde a la respiratoria. Esta porción, que es la superior, ¿con qué par craneal se relaciona? ¿En el cuarto? No sé, los escucho. ¿Con cuál se relaciona? ¿Con cuál se relaciona, chicos? ¿Con el 1? Con el 1. ¿Y cuál es el 1? ¿Nervio olfatorio? El nervio olfatorio. Entonces por eso hablamos de porción olfatoria. Entonces acá tenemos, mira, este es el bulbo olfatorio. Aquí está la lámina cribosa del etmoides. Aquí están los filetes olfatorios que corresponden a las proyecciones de los axones de células bipolares y allí van a hacer sinapsis con las moléculas de olor. En la parte inferior, entonces acá tengo la porción respiratoria, el aire ingresa por aquí. El aire tiene una concentración de un 21% de oxígeno. Entonces por aquí ingresa el aire. Como en el aire están presentes las moléculas de olor, se orienta hacia la parte superior, se hace sinapsis con estos filetes olfatorios y podemos detectar los olores. Y luego pues el aire continúa, se hace posterior, luego desciende, continúa vía laringe, tráquea hasta llegar a los pulmones. ¿Listo? Profe, Dime. qué pena. ¿A qué se le llama filetes olfatorios? O filetes, perdón. Filete es a un corte de carne muy delgado. Y filetes Eso. olfatorios son las vellosidades, entenderlo así. Este es el bulbo olfatorio. Aquí está la lámina cribosa y aquí hay unas proyecciones. Recuerda que la lámina cribosa tiene unos poritos que corresponden a las celdillas etmoidales anterior, medio y posterior. Entonces, esos filetes atraviesan. Esos son prolongaciones, son axones de las células bipolares. Recuerda que una célula bipolar es esto. Tiene un soma y tiene un axón hacia la parte superior y otro hacia la parte inferior. Entonces la molécula de olor viene, hace sinapsis aquí, aquí está el soma, aquí se proyecta sobre el bulbo y se va hacia la corteza olfatoria que está en el lobo temporal. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta allí, chicos? Entonces, dentro de la cavidad nasal, nosotros tenemos, perdón, dentro de la cara o haciendo parte del sistema respiratorio, que es lo correcto, tenemos unos espacios que se denominan los senos paranasales. Los senos paranasales son espacios que están dentro de 4 huesos que están en la cara. Entonces tenemos
hueso frontal, aquí tenemos dos, hueso maxilar, aquí tenemos los senos paranasales del hueso de la maxila, que son los más grandes, y acá en la parte superior y posterior vamos a tener los senos paranasales del hueso esfenoides y del hueso etmoides. Los senos paranasales son cámaras de resonancia que tienen que ver con la voz, con el tono de la voz. Internamente están cubiertas por una mucosa y esa mucosa, cuando se inflama, genera una patología que se llama sinusitis. Por eso las personas, si ustedes conocen o han tenido sinusitis alguna vez, manifiestan un dolor en esta región, manifiestan dolor en esta región y en ocasiones un dolor inespecífico en esta región. ¿Sí han conocido personas o han sentido eso alguna vez? Sí. ¿Listo? Entonces eso es lo que se presenta. Los senos paranasales con el paso del tiempo van creciendo y como sirven de cámaras de resonancia, tiene que ver con el tono de la voz. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, esto es un corte de qué tipo. Es un corte de qué tipo, Coronal, ¿no? chicos. Ese es un corte coronal. Entonces aquí estamos viendo cómo los senos paranasales con el paso del tiempo van aumentando de tamaño. Entonces, para que nos ubiquemos espacialmente, esto es el septo, la concha nasal media, concha nasal inferior, esto es la órbita y aquí sería la cavidad oral. Entonces, mira que en la medida que va pasando, el tiempo de vida aumenta a tal punto que el seno paranasal del hueso de la maxila en un adulto alcanza las raíces de los dientes superiores. Eso explicaría el por qué algunas personas, cuando tienen un trauma dental en los dientes superiores, este diente puede terminar en el seno paranasal del hueso maxilar. Muy bien, aquí vemos el esquema, la relación. Mira el corte coronal. Aquí vemos cómo están relacionados y aquí vemos un esquema de colores donde podemos ver los espacios que están siendo ocupados por los senos paranasales. Entonces aquí tenemos un corte sagital. Aquí está el seno paranasal del hueso frontal, del esfenoides. Perdón, el de arriba es del esmoides, el que acabo de señalar, el esfenoides, y el maxilar. Aquí, eso es un corte superior. Mira, esas son las celdillas esmoidales. En una vista lateral, está en una vista superior. Y sobre esto va a estar, esto hace parte de la lámina cribosa del esmoides y sobre él voy a tener el bulbo olfatorio. Los meatos, que ya los habíamos nombrado anteriormente, no es necesario repetirlos. Y aquí, pues algunas alteraciones que pueden presentar. Tenemos una rinitis, que es una respuesta alérgica, corresponde a una irritación de la mucosa nasal. En esta siguiente imagen tenemos un seno paranasal con una mucosa normal y aquí tenemos un seno paranasal con la mucosa inflamada y eso le llamamos sinusitis. Y en la cavidad nasal se puede presentar un sangrado que va a ser profuso, que puede generar en ocasiones una descompensación. Es salida de sangre a través de la cavidad nasal y a eso se le llama una epistasis.
Pregunta, si una persona tiene un sangrado nasal o tiene una epistasis, ¿cuál sería, desde lo que ustedes conocen, o qué consideran ustedes que se debe hacer, que es lo más adecuado? ¿Llevar la cabeza hacia la parte anterior, realizando una flexión, o llevando la cabeza hacia la parte posterior, realizando una extensión? La Indep- anterior. Hacia la independiente, parte anterior. independiente de lo que me digas, decime el por qué. Porque si pues hace la cabeza para atrás, pues se ahoga con la sangre, se le puede ir hacia los pulmones. Ajá. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Mm? No, ¿Alguien tiene algo diferente que decir? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces antes, cuando una persona tenía un sangrado, decía que se llevara la cabeza hacia atrás, pero ese sangrado podría ser profuso, podría ser abundante, y si eso se daba, entonces la persona podría presentar una broncoaspiración. ¿Listo? Pero ahora, pues ya se sabe que lo mejor es tirar la cabeza hacia la parte anterior, generando una flexión a nivel del cuello, y colocar algún tipo de apósito para detener el sangrado. Listo, entonces ya dejamos la cavidad nasal y nos vamos a ir hacia la parte posterior. Entonces, en esta región vamos a encontrar una estructura que se llama la faringe. Ella va a estar ubicada anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. Muy bien, tenemos 7 vértebras cervicales. Entonces, la faringe lo podemos definir como un tubo muscular longitudinal que se ubica anterior a estos cuerpos vertebrales. Tiene como referencia en la parte superior e inferior en relación con el clivo, donde tenemos el tubérculo faríngeo. La faringe va a estar conformada por 3 pares de músculos que se llaman constrictores. Aquí tenemos constrictor superior. Tenemos el constrictor medio. Y tenemos el músculo constrictor inferior. Medialmente y posterior va a haber un tendoncito que se llama el rafefaríngeo y es el que permite la unión de los bordes mediales y posteriores de los 3 pares de músculos constrictores. En la parte superior, el músculo constrictor superior se va a relacionar con este músculo que está lateralmente en las bucas. ¿Cómo se llama? Buccinador. El buccinador. Pregunta, chicos, ¿cómo vamos hasta allí? Vamos bien, profe. Listo, bueno. Y si fuéramos mal, pues también no está mal. Muy bien. La faringe se va a relacionar con 3 estructuras presentes o que tienen que ver con el sistema respiratorio. Entonces, la primera porción que vamos a hablar tiene que ver con la cavidad nasal. Entonces, a la parte de la faringe que se relaciona con la cavidad nasal le llamamos nasofaringe. Luego tenemos la parte de la cavidad oral
que sería esta, que se relaciona con la faringe, se llama orofaringe, y hacia la parte inferior, la parte de la faringe que se relaciona con la laringe, le vamos a llamar laringofaringe. Entonces, cavidad nasal y faringe, nasofaringe. Cavidad oral y faringe, orofaringe. Laringe y faringe, laringofaringe. ¿Listo? Bueno, esto es en un corte sagital. En esta parte de la nasofaringe hay un orificio que se llama el orificio faríngeo de la tuba auditiva o de la tuba faringotimpánica. Este orificio comunica el oído medio con la cavidad nasal. Antes a la tuba faringotimpánica o a la tuba auditiva se le llamaba trompa de Eustaquio, pero nosotros le vamos a llamar tuba auditiva. ¿Listo? Hacia la parte posterior vamos a tener el receso faríngeo, que es este espacio, y aquí específicamente vamos a tener la tonsila faríngea. Esta tonsila faríngea corresponde, en otros términos, a las famosas adenoides. Por eso, las personas cuando se les inflaman las adenoides van a obstruir este espacio. ¿Y cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llama ese espacio? Se lo dijo, ¿no? Faringo, orificio faringio. Este mismo No, espacio, coana. las coanas. No. Entonces, las personas que presentan una inflamación de las adenoides o una hipertrofia de las adenoides tienen respiración oral, porque el aire no puede pasar por la cavidad nasal. ¿Cómo así, profe? ¿Me repite la parte más? Cuando a las personas se les inflaman las adenoides, las adenoides van a obstruir la nasofaringe, por ende el aire no va a poder pasar de la cavidad nasal a la cavidad oral. Como la obstrucción está presente, ¿qué sucede? Las personas tienen que respirar por la boca. Por eso se le llama respiración oral. Listo. Muy bien. Entonces luego seguimos descendiendo y ya vamos a ir a la orofaringe. Entonces en la orofaringe debemos de tener en cuenta lo siguiente. La cavidad oral va a estar delimitada en la parte superior por el paladar duro, en la parte inferior por la lengua, hacia la parte posterior por el paladar blando. Hacia la parte posterior vamos a encontrar la úvula palatina, que es lo que coloquialmente la gente conoce como la campanita. Y lateralmente van a haber unos arcos. Esos arcos, junto con la tonsila palatina, van a formar algo que se llama el istmo de las fauces. ¿Listo? Que eso es la parte posterior de la cavidad oral. Si sigo descendiendo, ya me voy a ubicar en esta región que ya es la laringofaringe. Entonces en la laringofaringe
La laringe se va a continuar como tráquea, la faringe se va a continuar como esófago. Eso explica por qué posterior a la laringe, o sea, posterior y lateral, van a haber unos espacios que se llaman los recesos piriformes. Y esos recesos piriformes son el inicio de lo que nosotros conocemos como esófago. Porque ahí el esófago se ubica posterior a la tráquea y ya sabemos que el esófago es la continuación de la faringe. Bueno, aquí tenemos un acercamiento de la imagen. Entonces, en relación con la nasofaringe, vamos a tener hacia la parte superior una elevación que corresponde al toro tubarum. Aquí tendríamos el orificio faríngeo de la tuba auditiva y vamos a hacer un ejercicio para que puedan entender la comunicación que hay entre el oído medio y la cavidad nasal. Entonces, porfa, prendan su cámara. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Tome aire, insufle las bocas, o sea, llene los cachetes, tape la nariz, comprímala y luego se traga el aire. Cuando haga eso, usted va a sentir que el oído la hace. Eso significa que acaba de equilibrar las presiones. Háganlo, por favor. ¿Lo hicieron? No, Profe, uy, sí, profe. eso mismo pasa cuando uno está nadando, ¿cierto? Exactamente. O pasa, por ejemplo, cuando se viaja en avión o cuando se sube a alguna montaña o cuando estamos en un ascensor. Puede pasar. ¿Listo? Hacia la parte inferior. Entonces aquí ya tengo la... Pero que no es esto. Tengo la orofaringe. La orofaringe, en ella voy a encontrar una estructura que posiblemente a algunos se les haya inflamado alguna vez, que es la tonsila palatina, más conocida como la amígdala. Aunque recuerden que hay amígdala a nivel del encéfalo, aquí tenemos otra amígdala. Esta amígdala va a estar delimitada por unos pliegues. Entonces acá tenemos este arco, que es el arco palatogloso. Este otro arco, que es el arco palatofaringio. Esos dos arcos van a formar algo que se llama la fosa triangular y dentro de ella va a estar la tonsila palatina. Como está dentro de estos dos pliegues, se le llama tonsila palatina en fauce. ¿Listo? Hacia la parte posterior vamos a tener la tonsila lingual. Y como estamos hablando de tonsila palatina, tonsila lingual, estas tonsilas contienen tejido linfoideo. Y el tejido linfoideo, recuerde que es lo que nos protege del ataque de algún bicho raro que haya ingresado a nuestro cuerpo. Muy bien. Esta es la cavidad oral. Al fondo tenemos el istmo de las fauces. Mira, aquí tengo la amígdala que está en fauce. Aquí está el istmo. Es esta parte que los une. Por eso le decimos el istmo de las fauces. Y a toda esa parte del istmo de las fauces, la tonsila palatina, la tonsila lingual, se le llama el arco de Welldreyer, que es donde está presente el tejido linfoideo. Por eso cuando ustedes estén haciendo su parte clínica y vayan a evaluar la cavidad oral, pues deben de tener mucho cuidado cuando introducen el bajalenguas,
porque la persona, en la lengua, en su parte posterior está inervada por el nervio vago. Y al estar inervada por el nervio vago, eso puede generar un reflejo vagal, o sea, ganas de vomitar. Profe, arco de Lepke. O el dryer. No recuerdo bien cómo se escribe, pero ya lo busco y te digo. Muy bien. Entonces, la faringe va a estar inervada pues, por unos nervios que conocemos. Entonces tenemos el nervio glosofaringeo, que es ¿qué par craneal? ¿Qué par craneal es? Yuhu. ¿Qué par craneal es, chicos? ¿Cuál, profe? El glosofaringeo. El noveno. El noveno. Muy bien. Entonces este me va a inervar el músculo constrictor superior, me va a inervar la mucosa de la cavidad nasal, de la cavidad oral, me va a inervar la glándula parótida y también lo voy a ubicar en la bifurcación de la arteria carótida. Aquí, la carótida común, recuerda que da dos ramas, una interna y otra externa. Y también va a estar inervada por el nervio que posiblemente a algunas mujeres les gusta, que es el nervio vago. Entonces, hacia la parte superior, el nervio vago me va a dar una rama que se llama el nervio laringio superior, que va a tener dos, a su vez, una división, un ramo interno y un ramo externo. El ramo externo se hace posterior y me va a inervar los músculos constrictores inferiores. Y el nervio vago desciende, él se devuelve y a eso le llamamos el nervio laringio recurrente, que también me va a inervar los músculos constrictores inferiores. Muy bien. La faringe se puede ver afectada por algo que se llama una faringoamigdalitis y posiblemente ustedes lo hayan vivido. Yo cuando estaba pelado me dio amigdalitis, todo lo que quiera, se me da amigdalitis por sospecha. Y era muy incómodo, por ejemplo, deglutir, o sea, tragar pues, a primera hora de la mañana, mortal. Entonces, esta región que corresponde anatómicamente a la orofaringe, donde está el istmo de las fauces, hace que las tonsilas palatinas o la amígdala palatina se inflame y no pueda pasar la saliva cuando vamos a deglutir. Y en ocasiones se pueden pues, ubicar unas placas amarillentas, algunas placas de color blanquecino, algunas placas de color verde o unas placas de color marrón, de pronto muy oscuro, y eso pues significa un nivel de infección importante que se debe tener en cuenta. Y esto explicaría también por qué cuando tenemos una amigdalitis nos puede dar una otitis. ¿Por qué conducto se puede viajar la infección? ¿Por qué conducto, chicos? No, por el esófago, No te fuiste muy abajo. por la tráquea. Estás no tan abajo. La laringe. A ver, usted hizo el ejercicio ahorita de tragar el aire. ¿Por qué orificio se fue eso? ¿Mm? Por el meato auditivo medio. Por el orificio
que está presente en el canal auditivo. El orificio faringotimpánico, ahí está, que conduce pues, que comunica la cavidad nasal con el oído medio. Ahí está, el orificio faríngeo del tubo auditivo, para ser más específicos. Listo, ¿les parece? Hacemos una pausa. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces ya dejamos la faringe, que la faringe, recuerden que está ubicada anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras cervicales y se encuentra posterior a la cavidad nasal y a la cavidad oral. Ahora, a la altura del cuello tenemos una estructura que se llama la laringe. Entonces hagamos un poquitico de historia que a ustedes les gusta. Esta región que voy a señalar aquí corresponde a qué región en el cuello. Anterior. Eso es correcto. Esta es la región anterior. Entonces, si esta es la región anterior, ¿esta región cuál sería? ¿Qué sería Lateral. esta? No, la del Anterior. esternocleidomastoideo. Esta es la lateral, exactamente. Y la que señalé anteriormente es la esternocleidomastoidea. Pregunta de simple curiosidad. ¿Cuántos trígonos tiene la región esternocleidomastoidea? Ninguno. Ninguna. Ninguno. Está bien. Vamos bien, comenzamos bien. Si yo trazo una línea sobre la región anterior del cuello, aquí y acá, yo les había dicho que encontrábamos diferentes estructuras. Ejemplo, esta se llama Glándula tiroidea. la glándula tiroides o la glándula tiroidea. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar un hueso que está suspendido, está flotando por acción de unos músculos que está por encima y por debajo de él. ¿Cómo se llama ese hueso? Hueso ioides. O sea, los músculos que están por encima se van a denominar en general músculos Suprayoideo. suprayoideos, y los que están por abajo, músculos Infrayoideos. infrayoideos. Aquí tenemos una estructura vascular que tiene su origen en un foramen que se encuentra en la fosa posterior, tanto por la base interna como la base externa del cráneo. ¿Cómo se llama? ¿Qué estructura? ¿Cómo? Esto. La vena yugular externa. Caliente, caliente. La vena yugular común. Te enfriaste. ¿Ah? ¿Cómo se llama? La vena yugular es esa. ¿Cómo? Sabemos que es la vena yugular, sí, pero ¿qué? Interna. Es la vena yugular interna. Interna. Entonces, si esta es la vena yugular interna, este vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Arteria carótida Sí, pero te falta un pedazo. interna. No, La común. la arteria carótida común. Y entre la arteria carótida común y la vena yugular interna pasa un nervio. ¿Cómo se llama el nervio? Frénico. No, te fuiste muy atrás. El nervio vago. El nervio vago. Ah, estos pelados están volando. Están haciendo méritos para el parcial. Bueno, entonces la laringe se encuentra ubicada anterior
a la faringe. Por eso hablamos de una porción que se llama laringofaringea o faringolaringea, como le quieran decir, está bien dicho. La laringe la vamos a ubicar entre el borde superior del cuerpo de la tercera vértebra cervical hasta el borde inferior de la sexta vértebra, del cuerpo de la sexta vértebra cervical. Entonces aquí tenemos la laringe. En su parte superior se relaciona con la lengua. En su parte posterior va a estar relacionada, como ya lo dijimos, con la faringe y también con el esófago, y se continúa como tráquea. Bueno, entonces la laringe va a estar conformada por 9 cartílagos, que van a ser 3 cartílagos pares, que en total serían 6, y 3 cartílagos impares. ¿Listo? Por eso tenemos 9 cartílagos. ¿Cuáles son los cartílagos impares? Tenemos cartílago epiglótico, que tiene forma de hoja, cartílago tiroideo y cartílago cricoideo. ¿Y cuáles son los cartílagos pares? Cartílago aritenoideo. En el ápex de él, el cartílago corniculado, aquí van 2 y 2, y luego el cartílago cuneiforme. Entonces aquí tenemos los 9 cartílagos. Listo. Entonces vamos a hablar cartílago por cartílago. El primer cartílago, vamos a hablar es de los impares, es el cartílago tiroideo. Este cartílago está conformado por 2 láminas, se llaman las láminas laterales. En su punto medio va a haber una prominencia que se denomina la prominencia laríngea, que la conocemos en el bajo mundo como la manzana de Adán. Lateralmente va a presentar 2 cuernos superiores y 2 cuernos inferiores. Superiormente se relaciona con el hueso hioides a través de una membrana, e inferiormente se relaciona con el cartílago cricoideo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, este cartílago es el más grande que tenemos en la laringe. Muy bien. El otro cartílago que tenemos, que hace parte de los impares, es el cartílago epiglótico. Ojo, cartílago epiglótico. No me van a decir cartílago epiglotis. La epiglotis es un área, es un espacio, no es un cartílago. Entonces, este cartílago tiene forma de hoja. Míralo acá. Tiene un borde superior, tiene 2 bordes laterales, tiene en la parte inferior una especie de tallo que se llama el peciolo, y en su parte intermedia tiene el tubérculo. ¿Listo? En una vista lateral, con un corte sagital como que tenemos aquí, el cartílago epiglótico, que es este, que tiene forma de hoja, se relaciona con el hueso hioides a través de un ligamento que se llama el hioepiglótico. Y en la parte inferior, el peciolo se va a unir al cartílago tiroideo a través del ligamento tiroepiglótico. Entonces, ¿cuál es la función del cartílago epiglótico?
Cuando estamos en función del sistema digestivo, este cartílago se hace posterior, o sea, él desciende y cubre esta área que le llamamos la epiglotis. Por eso se llama cartílago epiglótico, porque recordá que la cavidad oral va a tener función en dos sistemas, en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio. ¿Listo? Cuando estamos masticando, la cavidad oral deglute y empuja el bolo alimenticio hacia la parte posterior. Ese bolo se hace lateral y posterior a la laringe, pasa a través de los recesos piriformes y luego se va a través del esófago para llegar al estómago. Eso es lo que sucede allí. Por eso cuando estamos masticando no debemos hablar. Ahora, si la cavidad oral está en función del sistema respiratorio, entonces el cartílago epiglótico, ¿qué hace? Se ubica anterior, despeja la glotis y el aire puede pasar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Eso lo entendieron? Ve, profe, el ligamento epiglotico se puede romper. Sí, claro, como cualquier ligamento se puede romper. Lo que pasa es que pues para que te lo rompan allí sí es como complejo. Pero sí, claro, se puede romper. Pero también el cartílago epiglótico se une al dorso de la lengua a través de unos ligamentos glosipeglótico medio y lateral, formando algo que se llama las valléculas. O sea que si se rompe ese, bueno, va a tener la opción de estar adherido a la lengua. Ah, listo. Muy bien, ahora vamos al tercer cartílago impar, que es el cartílago cricoideo. Este cartílago va a presentar dos porciones. Esta, que corresponde al arco del cartílago cricoideo, y la parte posterior a la lámina del cartílago cricoideo. En su parte posterior, en el borde superior de la lámina, este cartílago va a tener una cara articular que se va a relacionar con el primer cartílago par, que sería el cartílago aritenoideo. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a los cartílagos pares. Este primer cartílago es el cartílago aritenoideo. Este tiene una forma de triangulito. Va a presentar dos procesos. Este proceso muscular y este el proceso vocal. Se articula sobre la cara articular superior presente en el borde superior de la lámina del cartílago cricoideo. Y este cartílago va a permitir hacer movimientos de aducción y abducción. Y de él depende la presencia de las cuerdas vocales, no cuerdas bucales. Entonces, del proceso vocal sale un pliegue que se llama el pliegue vocal o cuerda vocal verdadera, y del pliegue muscular sale un pliegue que se llama el pliegue vestibular o cuerda vocal falsa. Muy bien, en el ápex del cartílago aritenoideo vamos a tener este cartílago que se llama el cartílago corniculado. ¿Ustedes han visto el escudo de Colombia? ¿Sí lo han visto? Sí. Sí. En la segunda parte, ahí, sí, en la segunda parte, sí. Hay un gorrito. ¿Sí lo han visto? Que es como así, que para el gorrito de los pitufos. ¿Sí lo han visto o no?
Sí. ¿Sí? ¿Cómo se Sí, llama el gorro? ni idea, pero ahí está. Sí, oiga, ustedes tienen que ser muchachos. Es importante conocer nuestra historia, nuestros símbolos patrios. Me extraña, muchachos. El que no conoce la historia tiende a repetirla. Se llama el gorro frigio. Pues este cartílago se parece a ese gorrito. ¿Listo? Y está en el ápex del cartílago aritenoideo. Y tenemos un siguiente cartílago, que es este, que se llama el cartílago cuneiforme. ¿Listo? Este cartílago lo vamos a ubicar. Espérate, me vuelvo acá un poco. Aquí para que me entiendan. Estos son los bordes laterales del cartílago epiglótico. Entonces va a ir hacia el ápex del cartílago aritenoideo. Aquí. En este borde lateral, este pliegue se denomina el pliegue ariepiglótico. Y en él vamos a tener la presencia del cartílago cuneiforme. ¿Listo? Bueno, ahora, la laringe va a presentar unas articulaciones. Entonces, entre el cuerno inferior del cartílago tiroideo y la carilla articular presente en el borde lateral del cartílago cricoideo, se forma la articulación cricotiroidea. Esta articulación presenta una cápsula. Y si presenta una cápsula articular, según los tejidos, ¿qué tipo de articulación es? Sinovial compuesta. Es una sinovial. Para que sea compuesta, tendríamos que encontrar un disco articular. Pero si te dice cápsula articular, de entrada es una sinovial. ¿Listo? O sea, está bien lo que dijiste. En la parte posterior voy a tener otra articulación que se llama la cricoaritenoidea, que van a ser dos. Esta articulación también presenta una cápsula, o sea que es Sinovial. Sinovial. una sinovial. Muy bien. Listo. La laringe va a presentar unas estructuras membranosas que va a permitir la adherencia o la comunicación desde los cartílagos presentes en la laringe con estructuras que están adyacentes a ellas. Por ejemplo, este hueso, ¿cómo se llama? Hioides. El hueso hioides. Entre el hueso hioides y el cartílago tiroideo hay una membrana que corresponde al ligamento tiroideo medio. Lateralmente, entre el cuerno mayor del hioides y el cuerno superior del cartílago tiroideo, tengo el ligamento tiroideo lateral. Y entre el espacio que queda entre el ligamento tiroideo medio y el ligamento tiroideo lateral, vamos a tener una membrana que se llama la membrana tiroidea. Y esta membrana va a tener un orificio por el cual va a salir la rama externa del nervio laringio superior. No lo repito, pero es una pregunta que va a salir en el parcial. Muy bien. Ahora nos vamos a la estructura membranosa que está presente entre el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo. Aquí voy a ubicar
este ligamento que corresponde al ligamento cricotiroideo. Este ligamento yo lo puedo cortar en caso de una emergencia por obstrucción de la vía aérea, y a esto le llamo una cricotomía o cricotiroidectomía. O sea, si yo corto aquí, que sería el mismo espacio, yo voy a entrar a la cavidad infraglótica y la persona, yo le puedo garantizar más o menos unos 30 minutos de una vía aérea medianamente permeable. O sea, uno corta, mete un tubito que puede ser un lapicero sin tinta y sin punta, un palito de bombón, obviamente sin bombón y sin dulce por dentro, o un mixer, un mezclador de azúcar. Se puede meter allí, obviamente que esté limpio, ¿no? Pero ojo, eso es una medida de emergencia, que estás por allá en una finca lejos, alejados de la ciudad, alguien tuvo una obstrucción y no se pudo ni por ninguna de las maniobras recuperarlo, pues si te acuerdas de la anatomía lo puedes hacer. Y entre el cartílago cricoideo en su parte anterior que corresponde al arco y el primer cartílago traqueal va a haber un ligamento que se denomina el ligamento cricotraqueal, porque de allí hacia abajo el resto de ligamentos se van a llamar ligamentos anulares, que van a estar entre los anillos traqueales. Muy bien, la laringe va a presentar unas cavidades. ¿Listo? Esas cavidades van a ser las siguientes. En un corte, en una vista sagital o en un corte sagital y una vista lateral, voy a tener este espacio en el cual voy a ubicar las cuerdas vocales. La que está en la parte superior es la cuerda vocal falsa, la que está en la parte inferior es la cuerda vocal verdadera, y el espacio que comprenden las dos cuerdas corresponde a lo que le decimos glotis. Por ende, lo que está hacia arriba se le llama epiglotis y lo que está hacia abajo se llama subglotis. Por eso este cartílago se llama el cartílago epiglótico. Ahora entienden por qué no le deben decir cartílago epiglotis. Sí. ¿Listo? Bueno. Entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa va a haber un espacio. Ese espacio corresponde al ventrículo laríngeo. Entonces, ¿qué sucede aquí? El aire está saliendo, o sea, viene ascendiendo, pasa por la glotis y por acción de movimientos de aducción y abducción se genera la voz, porque el aire se queda en ese espacio que corresponde a al ventrículo laríngeo y sale. Ya eso hace parte del aparato fonatorio. Muy bien. Aquí tenemos un corte coronal. Míralo. Entonces aquí al fondo tenemos el ladito laríngeo. ¿Ustedes recuerdan el ladito de la órbita? Entonces el ladito laríngeo es este borde. Al fondo, aquí, vemos los dientes superiores, vemos el paladar duro, atrás está la orofaringe, aquí tenemos la lengua, y este espacio, mira, estas cuerditas aquí que parecen un par de labios, corresponde a la rima de la glotis. Entonces aquí tenemos, para ubicarnos espacialmente, cartílago epiglótico, el pliegue ariepiglótico, cartílago cuneiforme, cartílago corniculado.
cuerda vocal falsa o pliegue vestibular y cuerda vocal verdadera. Por eso cuando a un paciente lo entuban, tiene que tener en cuenta esta estructura anatómica. Muy bien, esto es una imagen real. Entonces acá tenemos la rima de la glotis. Entonces pregunta, ¿qué estructura es esta? De lo que les dije ahorita. El cartílago epiglotido, ¿no? Cartílago epiglótico, muy bien. Esto de aquí. Cuerda bucal falsa. No. Vocal, ¿no? Mm-mm. Es el ligamento coronoideo. No. Vamos a ver quién está por ahí mal parchado y le pregunto. Daniela Caicedo. Daniela Caicedo. Profe, la verdad no me acuerdo. Bueno, vamos a ver quién se acuerda. Valentina. De las gemelas Corioto. ¿Qué es eso? Valentina. Profe, no me acuerdo. Mm. Silvana. ¿Cómo se llama esto? Yo lo acabo de decir. Señor, dime. Te digo, ¿cómo se llama esta parte que estoy señalando aquí? No, profe, la verdad no me acuerdo. Se pusieron de acuerdo ustedes para no acordarse, ¿no? A ver, busquemos otra por acá. María José Guevara, contame. María José. Yuhu. María José. Sebastián. ¿Cómo se llama esa parte? No recuerdo. No, pues todos pusieron de... Janet Martínez, ¿cómo se llama eso? No es el ligamento, no sé, cuneiforme, no. O el cricoideo. Está cerca. ¿No? El cricoroideo, el músculo. Preguntémosle a José Fernando Bedoya. A ver qué dice. Este es el pliegue ariepiglótico. Y este es el cartílago cuneiforme. ¿Y esto cómo se llama? Los ¿Verdad? pliegues ventriculares. ¿Cómo? Bueno, las cuerdas falsas. Vocales falsas. Exactamente. Por ende, estas son las verdaderas. Eso aquí pues, ahorita que estábamos organizando no se cargó la imagen, pues, sorry. Bueno, aquí lo que veríamos es un edema laríngeo. Entonces, ¿qué sucede? La laringe se inflama como respuesta anafiláctica a un medicamento. ¿Ustedes saben a qué son alérgicos? No. ¿No? No. Sí, yo sí. O sea, que eso es alérgico. Sí, pero no. A la leche de coco.
leche de coco, dipirona. Yo soy alérgico a las mujeres, Ay, F. y especialmente a las Uy, tóxicas sí, me imagino. y a las tóxicas. Bleh. No, mentira, yo soy alérgico al omeprazol. Uy, a mí hace, como 8 años, yo no sabía, me dio como una epigastralgia y, bueno, una gastritis. Y pues yo tengo, pues, amigos médicos, entonces llamé a uno, no me contestó, llamé a otro, no me contestó, y llamé a otro, me contestó y me dijo, no, tomate un omeprazol, luego me dijo, no, tomate un exomeprazol. No, me tomé esa vaina y yo sentía que me picaba el cuerpo, parece que tuviera la cabeza llena de piojos, me picaba, me picaba. Y yo pues que Ay, sudo profe, con, diga la verdad, diga la verdad. yo que sudo, Usted le estaba echando la culpa al omeprazol y y era que tenía piojos. yo estaba en una clase y yo sudaba, bueno, yo que sudo comiéndome un helado. Y no, me fui para pues yo les conté, yo tenía una IPS, llegué allá, entonces estaba una de las médicos y me revisó, me dijo, no, hiciste una reacción anafiláctica como ella vivía cerca, fuimos a la casa y me aplicó esteroides y uff, porque si no, ya iba a comenzar a hacer edema laringio. Y yo cumplí años al otro día, eso fue el 5 de agosto. Y al otro día había organizado una fiesta con mis amigos y todo el mundo disfrutando, tomando alguito y yo solamente agüita. Entonces, Ay, F, qué dolor. el omeprazol conmigo a kilómetros. Entonces aquí tenemos un pólipo laringio. Un pólipo es una hernia, es una dilatación, mira, de la cuerda vocal. Esto es muy común en los cantantes o en personas que hablan mucho pero no tienen buena técnica vocal. Aquí un nódulo laringio. Un nódulo es un tumor que se da en las cuerdas vocales. Y aquí lo que tenemos es una papilomatosis laringea. ¿Con qué virus se relaciona este? Papiloma humano. Con el BPH. ¿Y cómo llega el BPH por allá? Solamente digo, ¿no? Pues como una pregunta así suelta, una pregunta capciosa. Ahí sí nadie dice nada, ¿cierto? Abre la ¿Cuál boca. Pues gracias al Espíritu Santo. Sí, claro. Encontraron un bombón en la calle, lo cogieron y vénganos en tu reino. Por eso, niñas y niñas, la higiene personal es supremamente importante. Si lo entendió, lo entendió. Muy bien, dentro de la laringe tenemos unos músculos. Los músculos, ¿sobre qué estructuras actúan? Articulación. Sobre las articulaciones. Muy bien. Entonces aquí tenemos este primer músculo. Corresponde al músculo cricotiroideo. Él presenta dos porciones. Una parte recta y una parte oblicua. ¿Listo? Actúan sobre la articulación que está en la parte posterior, haciendo que el cartílago sobre el cual actúan se oriente hacia la parte inferior. Este es el origen, esta es la inserción, entonces traccionan anteriormente. Luego tenemos el músculo cricoaritenoideo posterior, que aquí lo vemos, que es este mismo. Actúa sobre la articulación cricoaritenoidea y ¿qué hace? Que las cuerdas vocales se alejen haciendo movimiento de abducción o se acerquen haciendo movimiento de aducción. Luego tenemos los músculos tiroaritenoideo oblicuo. Lo vemos aquí lateralmente. El tiroaritenoideo y el cricoaritenoideo lateral. Si ustedes pueden ver en detalle, estos músculos tienen como referencia al cartílago aritenoideo
¿Y por qué lo tienen como referencia a él? Porque de él depende los movimientos de aducción a abducción, en el cual, aparte de los procesos vocales y musculares, se proyectan los pliegues que corresponden a las cuerdas vocales. O sea que si esta estructura no está eh, fortalecida o estabilizada, digámoslo así, desde el punto de vista muscular, pues su funcionalidad no va a ser la adecuada. Listo. Aquí tenemos la lengua. En su parte posterior la lengua se relaciona con este cartílago que se llama ¿cómo? Cartílago Glotidio. epiglótico. Exactamente, mira que aquí hay un error. Aquí dice epiglotis y está malo, es cartílago epiglótico. Este cartílago en su parte anterior y medial va a tener el ligamento glosoepiglótico medio lateralmente al lado derecho, al lado izquierdo, cartílago glosoepiglótico lateral, y entre los espacios delimitados por los cartílagos, por los pliegues, perdón, glosoepiglóticos, vamos a tener unos espacios, coloquémoslos de otro color aquí, que se llaman las valléculas epiglóticas o simplemente valléculas. Y las valléculas es el sitio en el cual se quedan las espinas de pescado cuando la gente se las traga. Ahora, también es un punto de referencia para cuando ustedes estén haciendo su rotación y estén por allá en urgencias y les toque un código azul y tengan que intubar a un paciente, pues yo tomo como referencia las valléculas, allí llevo el ápex o la punta del laringo, tracciono hacia la parte superior y ya despejo toda la glotis para poder ingresar el tubo. ¿Listo? Bueno, ¿quién inerva la laringe? Pues hay un amigo muy conocido por ustedes que se llama el nervio. Glosofaringeo. No, hay uno que les encanta a las niñas. Ah, el vago. Aunque pues también a nosotros nos deben de gustar las vagas, ¿por qué no? Entonces tenemos el nervio laringeo superior, que da dos ramos, uno que va internamente y otro que va externamente. Mira, el interno es el que entra por el foramen. ¿Se acuerdan ese espacio que les dije que estaba en la membrana tiroidea? Por ahí hay un orificio, por ahí ingresa. Corrijo, yo les había dicho era que salía, no, por ahí ingresa porque viene lateral. Entonces entra el ramo interno y el externo se va hacia los músculos cricotiroideo con sus porciones recta y oblicua. Y en la parte inferior tenemos el nervio laringeo recurrente, que es este, que me va a inervar los músculos de la parte posterior. Tiene dos ramos, entonces el nervio laringeo inferior me da dos ramos, uno anterior y otro posterior. O sea que la laringe está inervada por el nervio vago. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bueno, chicos, entonces vamos a hablar ahorita de lo que es tráquea y pulmones. Si hacen un poquitico de memoria, nosotros venimos desde la parte superior. Entonces vimos cavidad nasal, la relación de ella, senos paranasales, coanas, nasofaringe, faringe, cavidad oral, orofaringe, faringolaringe, laringe. Y entonces aquí la laringe se continúa como tráquea y hacia la parte posterior la faringe se va a continuar como esófago. Entonces, la tráquea es una estructura que está conformada por unos anillos traqueales que oscilan entre 16 y 20 anillos. Tienen una forma de C invertida. Entonces, hacia la parte anterior y lateral
está la estructura rígida y hacia la parte posterior hay un espacio donde hay una membrana y esa membrana va a estar relacionada con el esófago. ¿Listo? Entre anillo y anillo traqueal hay unos ligamentos que se llaman los ligamentos anulares. Sin embargo, entre el primer anillo traqueal y el cartílago cricoideo, tengo el ligamento cricotraqueal. Entonces, la tráquea desciende y ella se va a bifurcar, se va a dividir en dos bronquios principales a partir de este cartílago que vemos acá, que yo jocosamente le digo que se parece al calzoncillo de Superman, que se llama la carina. Entonces, la carina permite la bifurcación de la tráquea en dos bronquios, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Si ves la relación entre la carina y el bronquio principal derecho, en relación entre la carina y el bronquio principal izquierdo, vas a encontrar que el derecho es más corto y vertical, el izquierdo es más largo y horizontal. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo extraño que se vaya por la vía aérea va a terminar normalmente en el pulmón del lado derecho y más específicamente en el lobo inferior derecho. Por esta explicación, digámoslo, geométrica que hay entre el bronquio principal derecho y la carina. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué resulta con eso? Entonces, yo tengo la tráquea, ella se bifurca en dos bronquios principales. Luego, los bronquios principales se van a bifurcar en bronquios lobares, que van a ser superior e inferior para el pulmón izquierdo, superior, medio e inferior para el pulmón derecho. A su vez, los bronquios lobares se van a dividir en bronquios segmentales, que para el lado izquierdo van a ser 8, para el lado derecho van a ser 10. Luego de los bronquios segmentales, vamos a tener los bronquiolos terminales, que van a tener como 3 niveles. A eso le llamamos los bronquiolos respiratorios. Y en los bronquiolos respiratorios vamos a tener los sacos alveolares, en el cual vamos a encontrar los alvéolos pulmonares, que es el sitio donde se hace el intercambio gaseoso. Después de los bronquios segmentales, serían los bronquios terminales. Yo tengo bronquio principal, bronquio lobar, bronquio segmental, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, alvéolos. ¿Listo? Bueno, ¿y a qué le llamamos respiración? A ver. Intercambio gaseoso entre el medio externo Ajá, y medio muy bien. interno. Es el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Por eso es inexacto o no es correcto decir que hay respiración abdominal, porque solamente el intercambio gaseoso se da a nivel de los pulmones. Pero ustedes han escuchado probablemente que dicen, respiración abdominal. No hay respiración abdominal. Si definimos respiración como el intercambio gaseoso.
Entonces, los bronquios segmentales se van a clasificar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si aparece la letra A, significa segmental. Si está la letra A mayúscula junto con la P minúscula, eso significa apical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el bronquio lobar superior, vamos a tener un bronquio segmental apical, un bronquio segmental posterior y un bronquio segmental anterior. Si nos vamos al bronquio lobar medio, vamos a tener uno segmental apical, o sea, hacia arriba, un segmental lateral y un segmental medial. Y si vamos hacia el bronquio lobar inferior, vamos a tener segmental basal medial, o sea, la letra B significa basal. Basal es de base, o sea, está orientada hacia la parte inferior. Segmental basal posterior, segmental basal lateral y segmental basal anterior. Si nos vamos al pulmón izquierdo, entonces tenemos el bronquio lobar superior, donde tenemos segmental ápico posterior. Apical significa arriba. Ese sería arriba y atrás. Segmental anterior. El lobo superior del pulmón izquierdo va a presentar algo que se llama la língula. Entonces vamos a tener lingular superior, lingular inferior y el bronquio lobar inferior. Aquí. Entonces vamos a tener segmental apical, segmental basal medial, segmental basal posterior y segmental basal anterior. ¿Listo? Esta es la distribución. ¿Lo vemos en los cuerpos? No, porque estos son ubicaciones tridimensionales que están presentes, sí, pero pues no los alcanzamos a ver cuando hagamos nuestra práctica. Que de hecho la práctica del lunes corresponde a pared anterior de tórax, cavidad nasal, laringe, faringe, tráquea y pulmones. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema de colores donde tenemos el pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo, esto es la vista anterior, pulmón del lado derecho, pulmón del lado izquierdo en su vista medial. Los pulmones van a estar separados por unas fisuras que son las que van a formar los lobos. Entonces aquí tenemos fisura oblicua que separa el lobo superior del lobo inferior del pulmón derecho y tenemos la fisura horizontal que separa el lobo superior del lobo medio en el pulmón derecho. En el izquierdo tenemos la fisura oblicua que me separa el lobo superior del lobo inferior. Y aquí está saliente de la língula. Entonces aquí vemos en esquema de colores cuál es la distribución de los bronquios segmentales. Bueno, entonces acá tenemos bronquio lobar superior. ¿Cómo se llama este bronquio segmental? Apical, Segmental apical. Este. posterior, Segmental posterior. Este. segmental anterior, Muy bien, ahora vamos al lobo inferior. segmental, lobo inferior, segmental, apical. Apical. Este. Eh,
Básculo Segmental basal anterior. segmental basal inferior. Inferior. Ahora vamos al lobo medio. Segmental lateral. Y este. Segmental medial. Venga, es que la clase solamente es con Juan Manuel. ¿Los demás no hablan o qué? Si ve que ustedes ni siquiera se ganan como que yo diga, voy a pensar a ver si de pronto cambio de opinión. Ni eso se lo ganan ustedes. Ay, María, estos Nos muchachos. desmotivó. Ah, bueno, sigan desmotivadas, que va muy bien. Listo, aquí vamos, al lobo, al pulmón izquierdo. Este aquí no coge bien. Sería apico Segmental posterior, apical posterior. posterior, segmental Anterior. anterior. Aquí sería Linfa inferior. lingular superior, lingular inferior. Estos hacen parte del lobo superior. Nos vamos al inferior. Entonces tengo Apical, segmento apical. este Basal inferior. Inferior. y este. Basal anterior. Muy bien. Ahora vamos a la cara medial o la cara mediastinal, que a mí se conoce. Segmental apical, segmental posterior, segmental anterior. Lobo medio, segmental medial, lobo inferior, segmental apical, segmental basal posterior, segmental basal medial, segmental basal anterior, segmental basal inferior. Pulmón izquierdo, segmental ápico posterior, segmental anterior, lingular superior, lingular inferior. Lobo inferior, segmental apical, segmental basal posterior, segmental basal anterior, segmental basal lateral. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí tenemos, en los pulmones pasa algo bien particular. Normalmente las arterias, ¿qué tipo de sangre transportan? Sangre con oxígeno. Oxigenada. Sangre con oxígeno, sangre oxigenada, o sea, sangre arterial. ¿Y las venas? Normalmente, ¿qué transportan? Sangre venosa. Sangre venosa, que es sangre que es rica en CO2 y es una sangre de un color un poco más oscura. Sin embargo, aquí se cambia la historia. Aquí tenemos una arteria que está transportando sangre venosa y una vena que está transportando sangre arterial. ¿Listo? Entonces, tanto las venas como las arterias, las venas van a ser venas grandes, entonces les llamamos así. Luego ya van a ser venas más pequeñas que se llaman vénulas. Y luego vamos a tener capilares. Entonces vamos a tener arterias. Y vamos a tener arteriolas. Y también terminamos en capilares arteriales. Entonces tenemos capilares venosos, capilares arteriales. Y donde se hace el intercambio gaseoso, entonces ya sabemos que es en los alvéolos pulmonares, donde están presentes los capilares arteriales, los capilares venosos y el intercambio respectivo. Bueno, entonces en la cavidad torácica hay algo que ya habíamos visto nosotros que se llaman las regiones pleuropulmonares, que tenemos una región pleuropulmonar derecha, que es esta, que es la pleura que cubre
el pulmón derecho. Mira que aquí se mete en medio de las fisuras. Y tenemos la región pleuropulmonar izquierda. ¿Listo? Y en la parte intermedia tenemos lo que se llama como Corazón. el mediastino, que es donde está el corazón. Muy bien, entonces el pulmón va a estar cubierto por un tejido epitelial de revestimiento que se llama la pleura. Entonces la pleura va a tener dos porciones, dos partes. Esta pleura presenta lo siguiente. La que está adherida directamente al pulmón se llama pleura visceral y la que está orientada hacia la parte externa sería la pleura parietal. Y entre la pleura visceral y la parietal va a haber un espacio que se llama la cavidad pleural. ¿Dónde está? Entonces ya les explico. Entonces, esta que está externamente es la pleura parietal y la que está adherida directamente al pulmón es la pleura visceral. Entre las dos capas, voy a tirarse algún esquemita aquí. Esta es la pleura parietal, esa es la más externa. Vamos aquí. Este es el pulmón. Y hay una capa que está adherida al pulmón, que es esta que estoy colocando de color azulito. Entonces, entre esta capa y la que está hacia afuera, va a haber un espacio, que es este, y que se llama la cavidad pleural, que está delimitada externamente por la pleura parietal e internamente por la pleura visceral o pleura pulmonar. ¿Listo? Entonces, la pleura en relación con el pulmón, en algunas partes de él, el pulmón tiene una parte que se llama el ápex, que es la punta, que está en la parte superior. La pleura en relación con el ápex va a formar la cúpula pleural. Hacia la parte inferior, el pulmón va a tener una cara que se llama la cara diafragmática. Esa cara diafragmática es esta, porque descansa sobre el diafragma. Sin embargo, la pleura va a dejar un espacio aquí que conforma el receso costodiafragmático, o sea, es el espacio que está entre las costillas y el diafragma. O sea, que el pulmón puede alargarse hasta allá. ¿Listo? Ahora, hacia la parte medial, donde está el mediastino, también va a haber un espacio donde la pleura, donde el pulmón puede llegar hasta allá, y eso se llama el receso costomediastinal. O sea que los recesos son espacios a los cuales el pulmón se puede expandir. Entonces, aquí vemos la cara medial de ambos pulmones. Los pulmones van a presentar las fisuras que ya las nombramos. Entonces tenemos la fisura horizontal, la fisura oblicua. Aquí tenemos la cara diafragmática, aquí tenemos el ápex, aquí tenemos un borde anterior. Vamos a tener un borde posterior, que es este que vemos aquí. En la parte medial tenemos esta, espérate, esta parte
que se llama el ilio, donde vamos a encontrar los bronquios principales, las venas, que serían estas, y las arterias pulmonares, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Como el corazón está orientado hacia el lado izquierdo, el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lobos y el espacio que corresponde a la ubicación del corazón hacia el lado izquierdo es lo que conocemos como la impresión cardíaca. Entonces aquí vemos la cavidad pleural, que está delimitada por ¿quiénes? ¿Cómo así? O sea, la cavidad pleural, ¿quién la delimita? No es la pleura pulmonar o visceral y la plena parietal. La pleura parietal y la pleura visceral. Entonces la que delimita la cavidad pleural. Entonces esa cavidad pleural, aquí la podemos ver. Mira, esto es un corte transverso. Entonces tenemos la pleura visceral, la pleura parietal y la cavidad pleural. Mírala acá. ¿Listo? Entonces en la parte superior, aquí tenemos la cúpula pleural, la cúpula mediastinal, la pleura costal y la pleura diafragmática. Y esos espacios que hay allí son los espacios a los cuales puede llegar el pulmón. O son espacios que pueden ser copados por alguna sustancia. Entonces aquí tenemos una placa de tórax y tenemos en la parte superior la cúpula pleural, la pleura costal que está relacionada con las costillas, la pleura mediastinal y la pleura diafragmática. Entonces, a esa cavidad pleural puede estar copada por algún tipo de sustancia. Entonces, si entra aire a la cavidad pleural, a eso le llamamos un neumotórax. Entonces, mira aquí el aire, que al ingresar colapsa el pulmón del lado derecho. O sea que la cavidad pleural se hace mucho más grande, aumenta de tamaño. O sea, pasa de ser una cavidad virtual a ser una cavidad real. Cuando sucede eso, pues hay varias técnicas. Una de ellas es hacer un tubo de tórax, pero normalmente lo que hacen es una punción a la altura del segundo o tercer espacio intercostal. Colocan un catéter de un calibre grande para que el aire salga por allí, así como cuando se pincha una llanta o se pincha un balón. O sea que ahí en la cavidad pleural, ese aire que, pues, si llega ahí al aire es porque sale del pulmón a esa cavidad. Hay una lesión, entonces, por ejemplo, puede ser una lesión traumática, una herida, por ejemplo, una herida por arma cortopunzante. Entonces, cuando la persona toma aire, el aire ingresa por allí y genera el colapso. Ahora, también puede ser una lesión interna, pero normalmente es una lesión externa. Aquí tenemos presencia de líquido en la cavidad pleural, se llama un hidrotórax. Por ejemplo, un paciente con edema de tórax, un paciente que tenga una falla renal que no haya podido ser dializado, sus pulmones se llenan de líquido y pues eso lo va a complicar. Entonces, cuando pasa eso, pues yo puedo tener agua, que sería hidrotórax, puedo tener sangre, producto de una hemorragia interna, a eso le llamo hemotórax, pero puedo tener una combinación de sangre y aire, a eso se le llama hemoneumotórax. O puedo tener material purulento, sustancias purulentas, a eso se le llama un piotórax o hidrotórax quiloso, que puede ser también
presencia de kilo o de sustancias transportadas por el sistema linfático, por los conductos linfáticos. Entonces, ¿qué se hace cuando se presenta un hemotórax casi, bueno, un hemotórax y un hidrotórax? Neumotórax casi no se utiliza el tubo de tórax. Entonces, ¿qué se hace? Una rotura, perdón, que eso corresponde a algo que se llama una toracocentesis. Entonces, rompen aquí. Si nos vamos desde lo externo a interno, ¿qué capas deben de romper? ¿Cuál sería la más externa? ¿Esta primera cuál es? La dermis, La piel, listo. Luego sigo. epidermis, Bueno, tejido graso. Tejido graso, perfecto. Sigo. Músculos. ¿Qué músculo me voy a encontrar aquí? El serrato anterior. Ajá. Luego me voy a encontrar. Los intercostales. Listo. Entonces, ¿hago el corte por la parte superior o hago el corte por el borde superior de la costilla o por el borde inferior? por el borde inferior. Por el borde inferior, listo. Entonces, ¿sigo o me quedo ahí? Se queda ahí. ¿Me quedo ahí? No, ¿Qué dicen los tendría que demás? No, yo creo seguir que por sigue. los ceros, ¿o no? Listo. Si sigo, Yo ¿qué creo que rompo? sigue. Los músculos íntimos, ¿no? Pero ya aquí están los intercostales, externo, interno e íntimo. Y si sigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué me voy a encontrar? La pleura parietal. Parietal. ¿Sigo o me quedo ahí? No, yo creo que ahí no. Entonces ya me debo quedar en esta área porque si sigo, ya voy a lesionar el pulmón. Entonces ya aquí ya estoy en la cavidad pleural. Y por gradientes de presión, el líquido comienza a ser drenado. A eso se le llama un sello de tórax o un tubo de tórax. Profe, ¿no es una toracotomía? La toracotomía es el corte o toracocentesis. O sea, es la incisura que vos Ajá. haces. Esa es la toracotomía o Bueno. toracocentesis. Ya el procedimiento, ya todo el proceso como tal, donde colocas el tubito, un frasco de vidrio con un sello hermético, es el tubo de tórax. Aunque, Entonces, profe, ese frasco ya lo quitaron. Ahí ya es como una cajita de plástico que se llama Pleurovac. Porque sí, el plástico, no sé, hubo como un estudio sobre lo del plástico que era peor usar eso, entonces era más efectivo usar la Pleurovac que se podía transportar. En cambio, las botellas, eran 2 botellas de plástico antes, veo 2 botellas de vidrio, y eso lo quitaron porque eso pues casi no se puede movilizar ni nada. Entonces ya empezaron a hacer el Pleurovac. sí, yo hace tiempo pues, no estoy metido en eso y pues hasta la última vez, hace mucho tiempo, pues se colocaba en un tarro, un frasco de vidrio allí, ¿no? Pero obviamente Sí. pues el vidrio tiene su riesgo, se puede quebrar y bueno, puede generar otras cosas. Listo. Los pulmones, los bronquios y la tráquea, pues van a presentar un drenaje linfático y ese drenaje linfático va a estar acompañado pues por la presencia de los nodos linfáticos. Entonces van a haber unos nodos pulmonares, unos nodos broncopulmonares, unos nodos traqueobronquiales superiores e inferiores, unos nodos traqueales que se van a ubicar lateralmente y ellos van a ascender hasta unos troncos broncomediastinales para luego el contenido que esté allí, que es tejido linfático, vuelva a ser circulado a través de la circulación venosa. Esto explicaría por qué, por ejemplo, una metástasis a nivel de un cáncer de glándula mamaria puede migrar muy rápidamente a cualquier otra parte del cuerpo. Profe, una duda. Dime. Para evitar la metástasis, porque yo he visto que aunque le sacan, por ejemplo, en el caso del cáncer mama, igual logra hacer la metástasis, no sé,
No sé si se puede hacer, pero los nodos no podrían o afectaría cortarlos ahí. Eh, Te lo hablo por experiencia. Yo lo viví ya con la mamá de mi hija. Ella tuvo cáncer de mama, de hecho ya falleció. Eh, la declararon libre, la declararon libre de cáncer, le hicieron vaciamiento ganglionar, pero desafortunadamente había hecho metástasis. Hizo metástasis en el sistema nervioso central y a nivel de huesos. Entonces, ahí pues uno entra como en la discusión de si realmente es efectivo o no. Pero sí deberían de haber hecho pues el vaciamiento ganglionar hace muchas veces, pero pues se cae el riesgo de que haga metástasis rapidito. Vale, vale. Bueno, chicos, entonces